Ale, Prada, buenos días. Vamos a hablar de la parte blanda de la montaña. Y viviendo la historia que cuentas, que me ha sorprendido mucho, ¿cómo llegas a crear una historia como esta? ¿Qué llega a detonar una idea como esta? Me gusta mucho que uses ese verbo, detonar, porque efectivamente cuando estaba ya terminando la última versión del manuscrito de Comida de Basura, mi primera novela con Seix Barral, yo ya estaba con los ojos muy abiertos, ¿no? Y pensando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? También pasar ese dintel de haber hecho una primera novela de repente con una editorial tan grande, decía, me tengo que seguir aquí, ¿no? No puedo perder este tren. Y necesitaba una historia potente. Y sí, me la encontré y me explotó un poco en las manos, ¿no? La historia, porque encontré una revista, una National Geographic, la cual hablaban del comercio ilegal del marfil, del permafrost siberiano, y era un artículo con unas fotos muy potentes, con unas historias muy potentes, personales, de gente que estaba en aquellos sitios tan inhóspitos buscando en la tierra un marfil que después en el mercado negro, pues a lo mejor con un colmillo de mamut arreglaban 10, 15, 20 años de su vida, económicamente, ¿no? Y pensé que ahí había una historia que contar, pero al poco tiempo, yo estaba de viaje, me encontré esa revista en un viaje en Nueva Zelanda, en un bar, y un día o 2 días me encontré en un librero de viejo, me encontré un ejemplar de Los cazadores de mamut de Abuel, de toda la saga del clan del oso cavernario, y dije, vale, joder, tengo aquí una historia actual, contemporánea, que tiene que ver con el mamut, tengo esta maravilla de viaje prehistórico, pues estas dos historias son una, y ahí empezó este doble viaje, ¿no?, que ocurre en el libro. Me sorprende la parte blanda de la montaña, un título que intuyo viene de Animal de invierno, ¿no? Efectivamente. De un poema de José Watanabe. Efectivamente. ¿Por qué este título? José Watanabe está muy cerca, y sus obras completas, que sacó, creo, Pretextos hace unos años, ese libro está muy cerca de mí durante mucho tiempo, en cuanto incluso a mi trabajo en los poemarios y posteriormente en la novela. Para mí, José Watanabe está muy cerca de mi lenguaje, de mis contenidos, de mis temas en los cuales a mí me interesan y me emocionan, y su lenguaje me interesaba mucho. Y llegó un momento que estábamos buscando un título, teníamos algunos que no nos funcionaban, y pensamos también que había que darle algún tono lírico para que desde el principio el lector sepa qué es lo que vamos a contar y cómo, ¿no? Y creo que Animal de invierno, que también era un título posible, ¿no?, que es un título ya de por sí maravilloso, en ese poema había como 3 titulares magníficos, y elegimos al final esta que yo creo que resume bastante bien un poco esta cosa de lo inerte y lo vivo, cómo se va mezclando en el libro. Animal de invierno hubiera estado muy bien también. Maravilloso, sí, ¿verdad? Sí. Qué gran poema. Es un poema perfecto, de cabo a rabo. Tu anterior novela, Comida y Basura, era una historia, digamos, yo la veo como local, ¿no? Más actual, más local. En esta nos trasladamos a tierras lejanas y al pasado. ¿Qué ha supuesto ese cambio de algo local como tu anterior historia a algo que nos pilla, porque estamos hablando de Siberia, estabas hablando de Centro Europa? ¿Y cómo es el Alex Prada de esta segunda novela? Pues sí que ha habido un trabajo mucho más incisivo a la hora de documentarme, leer mucho sobre esos lugares. Es verdad que la he escrito durante la pandemia y pensé en algún momento, incluso pedí alguna beca de alguna residencia de escritura en estos 2 países, sobre todo más en Mongolia o en Centro Europa, pero al final no pude viajar a ninguno de esos sitios y me quedo con la espinita de decir, pues a lo mejor si hubiese ido a acercarme al menos a ese tipo de geografía, a lo mejor el libro hubiese tenido otro ambiente, otra atmósfera. Pero es verdad que he trabajado mucho más toda la documentación de paisajes, de personas, de cultura. La cultura de Mongolia la he estudiado muchísimo y he aprendido muchas cosas y aparecen en el libro, ¿no? Esos monumentos que aparecen en mitad de los caminos para pedir ayuda para seguir adelante, o estas cosas que hacen con los caballos, las fiestas que hacen, los festivales de carreras de caballos. Lo he pasado genial, lo he pasado en grande documentándome y situando a los personajes cada uno en su sitio, ¿no? Y creo que ha habido un trabajo muy, muy interesante de documentación. Alex, yo destaco, disfruto
y hago hincapié en el estilo con el que está escrito este libro, ¿no? Para el que te descubra con esta novela, ¿cuesta trabajo quitarse la piel de poeta, tú que has sido poeta? ¿O es tu estilo, tu sello de identidad? Por ahora no me sale de otra forma hacerlo, y creo que también esto, claro, necesita su trabajo para no llegar a pasarse de lírica, ¿no? Eso es un riesgo que siempre se corre cuando se trabaja tanto la forma, que no convertirlo en rococó ya, y que no se te escape ese trabajo tan intenso del lenguaje hacia una parte ya en la cual sea incluso un poco incómodo para el lector, incluso desagradable a veces, ¿no? Y a mí ese equilibrio me resulta muy importante, no solamente como escritor, sino como lector. A veces uno está dentro de un Alejo Carpentier y dices, uff, aquí te has pasado ya, aquí, y con toda la admiración, porque yo le admiro en cada palabra. Pero llega un momento en que yo soy consciente que hay un dintel, ¿no? Y que no quiero pasar de ahí. Y en el libro está muy cuidado. Yo trabajo mucho los capítulos, entonces cada capítulo quiero que quede como muy compacto, como muy emocionante y como muy potente a la hora de empezar y salir de él, ¿no? Del capítulo. Me llama la atención en la novela las creencias, ¿no? Que podemos apreciar en los personajes, esas creencias cada uno en su época. En esta lectura, para mí ha sido un volver a nuestros orígenes, a simplificar las cosas, ¿no? ¿Cómo lo...? Hay momentos en los cuales, efectivamente, claro, date cuenta que los personajes empiezan una peregrinación. Y las peregrinaciones tienen esas cosas, ¿no? Nosotros del sur sabemos mucho de eso. Sabemos mucho de que cuando uno está en su casa, en la puerta de su casa, y sale hacia lo desconocido y no sabe si va a estar 6 meses o 3 días o dónde va a ir, si va a tirar para un lado o para otro, al final uno tiene muchas incógnitas. Y esas incógnitas al final las intentamos suavizar con la superstición, y las supersticiones son desde Kurbins, el paria mongol, que dice, ay, me está picando la mano derecha, eso significa que me va a ir bien, o esa doble relación amor-odio que tiene con el obo, ¿no? Como hablábamos antes, con ese monumento, con esas postas que hay en Mongolia, que son monumentos de estos como donde deja la gente exvotos y donde dejan algo para que le dé suerte, o cogen amuletos, y él llega a un sitio de esto y dice, ¿y esto me va a servir de algo? O como diciendo, ¿está el destino escrito? ¿O es que mi mala suerte ya es para siempre, ¿no? Incluso en algún momento duda entre meterle fuego o hacer una oración. Entonces todo eso sí que está en el libro, ¿no? Dira también tiene, imagínate en ese momento tan primitivo, nunca mejor dicho, como ella también tira de todas esas supersticiones, ¿no? De todas esas preguntas, y busca respuestas como puede, efectivamente. Has hablado de una peregrinación, porque esta novela son 2 historias paralelas, en las cuales Dira es una cazadora que va en busca de un mamut, y Kushbi es un paria mongol que va en busca de esos huesos, o sea, de ese colmillo de mamut, para, por su precio, arreglarse la vida. Como tú decías antes, a lo mejor un hueso te puede arreglar 15 años de tu vida, ¿no? Entonces, a mí la trama me recuerda a la Odisea. Quizás la historia de la que beben todas las historias, o casi todas las historias. ¿Qué opinas con esto? Bueno, fíjate que no hace mucho me la leí, y estaba todavía terminando el libro, y sí que pensé mucho en esa dificultad de atrapar al lector en un viaje mediante la palabra, ¿no? Contar una historia de un viaje y que sea emocionante, a mí me pareció todo un reto, ¿no? Es decir, bueno, y este avatar que le pasa, este momento, esta peripecia que sufre o que disfruta este personaje, es plana, le resultará aburrida, o todo lo contrario, emocionará, enganchará mucho al lector. Y yo he leído muchos libros relacionados con eso, no solamente la Odisea, sino Miguel Strogoff de Julio Verne, del Sur Sala, un libro buenísimo que hicieron después la película, que se ha comido el libro, que es la del Renacido, que también hace ese peregrinaje en busca de los osos, ¿no? Werner Herzog, todas esas historias que cuentas de viajes
locos. Todas esas cosas han estado muy cerca, efectivamente, del libro. Y para mí ha sido todo un reto, ¿no? Que de repente llegue Dira a un sitio y vea a 3 chicos intentando domar a una yegua salvaje y que eso sea emocionante. Eso es difícil, creo. Hablamos de los personajes. Te voy a poner un aprieto porque está Dira, la mujer cazadora, en torno al año 6000 a.C. Y Kurzweil, ¿no? Un mongol en pleno siglo XXI. Yo te doy mi opinión. Quizás yo tengo el amor compartido, ¿no? Esa inocencia o ese, algunas veces me recuerda al Cándido de Molière, ¿no? Kurzweil. Bueno. Y Dira porque lo va descubriendo todo, ¿no? Entonces, no sé con cuál quedarme. ¿Tú a quién quieres más? ¿A tu hijo o a tu hija? Qué buena, qué pregunta más difícil. No lo sé, había momentos. Creo que Dira todavía va ganando en cuanto a simpatías con respecto a Kurzweil y eso me hace estar más cerca de Kurzweil. De decir, oye, escucha a este señor porque tiene un pasado muy duro, porque de dónde viene también esa cultura de Mongolia me parece algo que hay que pararnos a analizar, ¿no? De muchas formas con nuestra visión occidental. Todas las relaciones que va teniendo a lo largo de su camino son muy potentes. Pero es verdad que la visión de Dira, incluso lo cuento en el libro también, ¿no? Como incluso los niños propios prehistóricos se relacionan con la luz, con conceptos muy etéreos y cómo intentan entenderlo, es maravilloso, ¿no? También hacer ese viaje con ella. O sea, disfrutado mucho con el libro porque como alguien decía en algún comentario, pasas frío, pasas dolor, pasas incertidumbre, te transportas a ese escenario, ¿no? que muestras en el libro. Y eso me lleva a descubrir que hay otro personaje del que no hemos hablado, que es la naturaleza. Un personaje que aparece siempre presente, pero en un segundo plano. Sí, ya pasa un poco en Comedia y Basura, ¿no? Cuando el entorno para mí es fundamental, el crear una atmósfera, el que el lector vía a los personajes se encuentre dentro de algo, ¿no? Cuando Dira va al salón de los llantos a llorar y pienso, ¿cómo vamos ahí, no? ¿Cómo voy yo como escritor y cómo va el lector hacia ese sitio donde está yendo este personaje? Y a mí me interesa contar que eso, cada paso que da, los abedules, cómo se acerca la hierba, los olores, el río que está pasando y que parece como una lámina quieta, todas esas cosas para mí son fundamentales, porque creo que lo necesito cuando lo estoy contando y ese proceso ya va a llevar al lector a un sitio muy concreto. Creo que como lector a mí me interesan mucho más las atmósferas que las tramas, ¿no? Y cuando hay un libro de estos que dices, ¿dónde estoy? Estoy atrapado en un sitio lleno de extrañamiento, lleno de lugares en los cuales no he estado, pero sí estoy. Y eso me parece algo que para mí tenía que ser un logro en el libro, efectivamente. Oye, y sin desvelar nada, el final para mí, ya te digo, me ha resultado maravilloso. Creo que es, vamos, la novela se disfruta a lo largo de su lectura, pero el final para mí ha sido apoteósico. Y te tengo que preguntar por el final. ¿El final surgió cuando estabas creando la novela o estaba ya...? Me encanta que me preguntes sobre el final, porque tampoco lo hemos analizado mucho en las entrevistas que he ido haciendo. Y fue un trabajo para mí muy exigente y muy emocionante a la vez. Sabía que tenía que haber ese momento en el cual los dos viajes parecen encontrarse, evidentemente, y quería hacerlo de una manera, como tú bien dices, casi épica a lo mejor, pero a la vez como natural, ¿no? Quería darle un punto muy cinematográfico, como has comentado en algún momento, y la verdad es que lo fui escribiendo poco a poco. Fíjate que estaba escribiendo el libro y estaba todo el tiempo pensando en ese final, y tampoco sabía exactamente si tenía que tener un final o si iba a haber un post con los personajes o un viaje de vuelta. Tampoco sabía si tenía que esbozar la posibilidad de un viaje de vuelta, de ese viaje de ida que hacen los dos. Y creo que fue un reto bastante bonito también cómo enlazarlo con el principio, porque en el principio del libro se anuncia ya que va a pasar un poco o lo deja ahí un poco sugerido, ¿no? Y es verdad que para mí fue un reto y lo reescribí muchas veces para saber también los paralelismos entre ellos y con el principio. Si alguien me dijera por qué leer
este libro, yo una de las cosas que le diría es, léetelo porque ante tus ojos, sin que te des cuenta, van a ir apareciendo muchos temas que te van a ir haciendo reflexionar. Pero yo me quedo con uno que aparece a lo largo de la novela, de todos los que hay, que es esa solidaridad de personas anónimas que uno se va encontrando en el camino. ¿Qué me dices? Que bueno, Me quedé con eso, ¿no? Ayer en la presentación salió un tema que yo no había planteado, que es la ética, ¿no? Jesús Carrasco, que tuvo el presentador, decía que parecía incluso una oportunidad perdida del ser humano, como ha pasado mucho a lo largo de nuestra historia como especie, de hacer las cosas un poco mejor, de esa solidaridad convertirla en nuestra forma de vida, ¿no? Y es verdad que cuando Dira va hacia adelante, hacia un mundo desconocido y se va encontrando con personas, en el libro se dice, ¿no? Es muy fácil crear el conflicto, pero no es tan fácil crear la solidaridad o crear la paz, ¿no? Y creo que ese momento en el cual dos personas que vienen de dos lugares desconocidos se encuentran, hay que saber qué elegir, si vamos a elegir el golpe o la mano abierta, ¿no? Y de eso también se habla un poco en el libro, ¿no? Es decir, ¿por qué no elegir otras formas, ¿no? De relacionarnos, pues, donde cabe la ética, la solidaridad, la ternura incluso. Y para finalizar, te preguntaría qué has aprendido con esta historia, ¿no? Porque a mí, si tú me lo preguntas a mí, yo te diría que quizás me he leído el libro y ahora voy por la calle mirando más por dónde voy y quizás si me paro a hablar con alguien le preste más importancia a con quién estoy hablando, ¿no? A qué historia puede tener esa persona. Wow, eso me parece algo, no voy a responder algo mucho mejor que has respondido tú, me parece algo muy potente que cambie esa forma de relacionarnos con nuestros semejantes, ¿no? Y creo que hay mucho de eso. Creo que hay mucho también de aprender cuando uno tiene un objetivo, cuando uno ve a lo lejos una pregunta, ir hacia ella de una manera vehemente, de una manera determinante, de una manera valiente, de una manera incluso alegre, ¿no? Y yo creo que eso también lo he aprendido. A mí me pasa mucho cuando sales al campo, cuando haces una ruta o cuando estás en el entorno de la naturaleza y quieres aprender mucho más de ella, quieres preguntarle, quieres buscar todas esas cosas que te plantea, ¿no? Yo creo que lo has definido perfectamente. ¿Cuántas cosas podemos hacer con todos los estratos de nuestra vida como especie, claro? Pues, Alex, este libro tiene 1000 preguntas interesantes. Qué bueno. Y yo solo te puedo hacer estas y espero que le hayan hecho justicia. Muchas gracias, ha sido un placer, ¿no? La verdad.